alimentos tenemos que ingerir para evitar pasar por este suplicio que son los cálculos renales? Sí, mira, lo que decía es verdad que es más frecuente en hombres también, mucho más, casi 13-14% de hombres pueden tenerlo, entre los 30 40 años. Mira. Las mujeres mucho menos, un 6-7%. Y hay distintos tipos de cálculo. El más frecuente es uno que es de calcio y hay otro que es de ácido úrico que también es más frecuente en hombres, como los que les da la gota por comer mucha carne. Ayer hablamos de la gota en el programa, claro, y habían hartos casos, no sabía que también se podían generar cálculos por el ácido úrico. Claro, como 85% de los cálculos vienen del calcio, pero hay otro por ciento que es como el 10% pero, es Cato, del ácido úrico. Siempre nos dicen que tenemos que consumir productos con calcio para nuestros huesos. ¿Por qué un exceso de calcio nos puede provocar efectivamente cálculos? Sí, eso es importante dejarlo súper en claro, porque la gente que es más propensa a hacer cálculos, que ya ha tenido, que en la familia han tenido cálculos como por calcio, tienen que limitar la cantidad, pero no bajar el calcio a cero, porque también está visto que los que no consumen calcio se absorbe un poco más de oxalato y también tienden a hacer más cálculos. Entonces lo importante es no extralimitarse. De repente lo tienen que regular en el fondo. Por ejemplo, comerte 2-3 porciones de leche, yogur al día, está perfecto. Pero hay muchos ahora como alimentos suplementados extra calcio y la gente que es más propensa, si se pasa del gramo al día, la probabilidad de hacer calcio, de hacer cálculo es súper grande. Ahora, mi marido sufre de cálculo y la verdad... ¿Renales? Renales. Yo lo he visto como un chanchito de tierra, revolcarse en la tierra, así en el suelo, gritando, un dolor terrible. Y él siempre como que siente cuando le va a venir el ataque, cuando la piedrita va a empezar a bajar. ¿Qué le puedo recomendar o para que no vuelva a sufrir de cálculo? ¿Qué debería comer él y qué debería evitar? Partamos por las cosas que nos hacen que hay que evitar. Mira, la mayoría acá depende del tipo de cálculo, hay que evitar, pero a grandes rasgos lo que hay que hacer sí o sí, mucho líquido, ojalá por lo menos 3 litros al día. Se dice que las personas que no toman líquido o que pasan periodos sin tomar mucho líquido, les da cálculo, sí, ¿verdad? Son mucho más propensos. Cada vez que uno está como más deshidratado, y la deshidratación, el primer síntoma es sentir sed. Entonces, en el fondo, no hay que esperar tener sed para tomar agua. Ojalá ahora, hacerlo regular. Cata, tú nos dices 3 litros de agua, pero también... En la gente que hace cálculo. En la gente que hace cálculo, si no, 2 litros, sí, más o menos el promedio. Pero también el doctor decía, ojo con el agua en Santiago. O sea, no es agua de la llave. Sí. O sea, el agua de la llave incluso nos puede hacer generar claro, hacernos más propensos a tener cálculo. Sí, lo ideal es tener o filtro o tener agua purificada que puede ser de botella o hervirla y dejarla enfriar y tomar esa agua. Ya. Porque en el fondo un cálculo tiene un centro, por ejemplo, de calcio y después se le van uniendo minerales. Y el agua en Santiago tiene un montón de minerales. Entonces, obviamente 3 litros al final te va a aumentar el riesgo. Cato, tenemos una pregunta desde el norte de nuestro país. Hola Chile, hola norte. Porque Eru nos dice, aquí en el norte el agua es muy mala. ¿Alguna relación con los cálculos? Sí, lo que hablábamos. De hecho, en el norte yo creo que peor que Santiago. Claro. Así que lo ideal ahí, o que tomen botella, o filtrarla, que es mejor todavía, o hervirla y dejarla enfriar. Perfecto, muy bien. Entonces... Pero sí hay que tomar 3 litros de agua diario si es que tienes algún pariente cercano que ha hecho un episodio. Y porque la verdad, bueno, lo que te dice tu marido, el dolor, dicen que es el peor dolor que se puede sentir y algo que no se pasa con nada. En la urgencia es típico, uno ve a alguien que llega como que se pone así, que se acuesta, que se pone del lado y no se le pasa con ninguna una agüita de forma. tina caliente es lo único que lo relaja un poco. Pues se dilata. Claro. Y las dos, hay 80% de los cálculos uno los puede eliminar solo, sin tratamiento médico. Ya. Con agua y lo otro muy importante es el ejercicio, que en el fondo va a ayudar a que el cálculo baje. Oye, y cuando uno elimina el cálculo, duele todavía más. Va rompiendo. Y depende, hay de distintos como tamaños. Entonces hay cálculos de 3 milímetros que probablemente ni sentiste y hay otros de 2-3 centímetros. Mira, ahí estamos viendo. Y ese es el de calcio que va rompiendo a medida que va bajando, entonces empiezan muchas veces a orinar con sangre y se asustan, pero es porque va a la medida que va bajando, va pasando a llevar las paredes. Sí, y hay mucha gente de repente, a mí me preguntan como, oye, ¿cómo puedo saber si soy propenso? Porque de repente se hacen exámenes de sangre y el calcio le sale normal. Ya. Y eso es típico en los cálculos de calcio. Uno encuentra calcio en la orina, pero en la sangre está normal. Entonces, en el fondo, lo principal es saber si has tenido familiares o si ya tuviste un cuadro, cuidarte. Perfecto. Sigamos revisando entonces qué alimentos tengo que evitar si es que tengo algún antecedente previo o si es que quiero evitar simplemente que me dé alguna vez un cálculo renal. Los pacientes, en general los que tienen cálculos saben de qué han sido. Como la mayoría son de oxalato de calcio, tenemos que evitar de verduras verdes, por ejemplo la espinaca y la selga, porque tienen mucho oxalato, la betarraga y el tomate y la frutilla. Eso habría que dejarlo un poco de lado.
Ya. versus el limón y la naranja, que ojalá pudiéramos consumir mucho más, porque tienen harto citrato que inhibe la formación de los cálculos. Entonces ojalá comer 2-3 porciones de esta fruta al día o tomar una limonada al día sería ideal. O sea, las personas que sufren de cálculos, tanto vesiculares como de renales, ¿deberían consumir mucho cítrico? Sobre todo los de cálculo. Pero por ejemplo, con 2-3 porciones estamos bien, porque en los cálculos es súper complicado el tema, pero si uno consume mucha vitamina C, también puede ser más propenso, que esto es importante. Un paciente que ha tenido cálculos renales no debe suplementarse de vitamina C. Pero sí, como tienen citrato, lo contrarresta. Entonces, con 2-3 porciones estamos bien. Pero si te va a comer 10 limones al día, mejor no. Cata, yo no tengo antecedentes de cálculo. Me gusta la espinaca. Ayer me comí un pote de frutilla, que es tan exquisita en esta época. ¿Yo puedo seguir consumiendo ese tipo de alimentos sin antecedentes? Ningún problema. En general, el cuerpo puede desechar todo lo extra que uno come, y en general uno usa el calcio, el oxalato para lo que necesites, para huesos, músculos, y el resto tu cuerpo lo elimina. Pero hay como un 15% de la población que no logra eliminarlo bien y se le acumula a nivel renal, claro. Y ahí es cuando empieza a hacer estas piedritas. Cata, me gustaría que nos ayudaras a desmitificar algunas cosas, porque hay gente que utiliza ciertos brebajes, como el jugo de piña o la cerveza, justamente para evitar esto. Mira, hay un Twitter que nos habla respecto de aquello. Guillermo Santibáñez, mi urólogo, me recomendó tomar jugo de piña y cerveza, qué buen consejo, para botar los cálculos renales. Saludos desde Temuco. ¿Es una vez que se te declara la emergencia, tienes que tomar estos jugos o estos brebajes, o para evitar la generación de cálculos que tienes que tomar cerveza o jugo de piña? Mira, igual hay que tener ojo, porque la cerveza igual es diurético, te ayuda en el momento de eliminarlo, pero si tomas mucho, obviamente te va a deshidratar y la posibilidad de hacer cálculo es mayor. Puede ser en el momento de eliminarlo. Es que lo que pasa es que está como el mito popular, Cata, de que la cerveza te hace ir mucho al baño. Sí. Claro. Es diurética. Como que tomáis una cerveza y tienes que correr al baño. La deberían arrendar la cerveza. Te podría ayudar para botar el cálculo, pero no cuando no estás con un cálculo, porque ahí la probabilidad de formar cálculo aumenta, porque te deshidrata también, porque uno va más al baño. Entonces, si no tienes cálculo, en esa época que se tranquilice. Si tiene el cálculo, quizás para eliminarlo. Y en cuanto a la piña, mi mamá ahora está con cálculo, se lo detectaron ayer cálculos renales, la pobre señora de nuevo, y no sé si es un secreto naturaleza o es verdad. Ella compra la piña entera, la pela y el interior con las cáscaras lo hierve. Buenísimo. Y ese jugo se toma durante el día. Sí, y eso es recomendado para todo en la casa. Pueden poner la cáscara a hervir 10-15 minutos, ponerle un poco de endulzante y tomarlo durante el día. ¿Por qué es tan bueno? Es súper buen desintoxicante, te ayuda además a limpiar el cuerpo, es súper buen diurético. O sea, ojalá lo hicieran todo en la casa, tengan o no cálculo. O sea, sirve para los cálculos. Sí, la cáscara de la piña no la boten, pónganla a hervir y después ya... Pero mi duda es, ¿sirven tanto el jugo de piña como la cerveza? ¿Sirven porque te hace mucho ir al baño? ¿Te hace ir al baño más seguido, te ayuda a botarlo? ¿O porque tiene algo especial que lo disuelve? Y ahí por eso yo también les comentaba que tengan ojo de que el cálculo, lo hablaron ayer, pero el ácido úrico que produce gota también produce cálculo, y ahí hay otros alimentos que son los que hay que evitar. Por ejemplo... Pero, a ver, ordenémoslo. Los de calcio. Si yo, que son la mayoría, si yo produzco cálculos de calcio, ¿qué debo evitar? Pongámoslo en un lado de la mesa. Tendríamos que evitar la espinaca, la frutilla... ¿Ya? Estos no, los champiñones no. Los tiramos para acá. ¿Estos tomates? Que preferirlos? Ya, espérame. ¿Los espárragos? No, van acá, van con los de... Ya, perfecto. ¿La betarraga? El queso hay que evitarlo en exceso. ¿Tomate? ¿La leche? Tomate hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Y la betarraga. Permiso. ¿Y la leche? Evitarla en exceso. Ya. O sea, estos serían los alimentos que si usted tiene cálculos de calcio, debería... Eso no. La naranja no. Ahí. Debería evitar. Ahí. Ahí estamos. Mira, los alimentos que tienen más oxalato en general son la espinaca, la selga, la frutilla, betarraga, tomate y el azúcar, la cafeína y lamentablemente el cacao. El chocolate. Sí, tiene mucho oxalato y eso es lo que se une con el calcio y forma la piedra que después es lo que nos produce dolor. Esto es, las personas que sufren de cálculos de calcio tienen que evitar todo esto más el cacao o chocolate. Las personas que sufren de cálculos pero a partir del ácido úrico, ¿cuáles son los alimentos que tienen que evitar? Ahí lo que tenemos que evitar, que es importante disminuir. En el fondo, si uno come 1 o 2 porciones de esto, aunque tenga de calcio está bien, pero si lo consume en mayor cantidad, tu cuerpo no lo va a eliminar y va a formar la piedrita. Y en los que tienen cálculos por ácido úrico, que probablemente lo hablaron ayer con lo de la gota, lo que uno tiene que evitar, muchas carnes rojas grasas, evitar el alcohol y ahí evitar la levadura de cerveza, que también ahí sí produce mucho más cálculos de los que tienen ácido úrico. Y el brócoli, el coliflor y los espárragos.
En general es lo Perfecto. que hay que limitar. Oye, me quedó dando vuelta algo que dijiste recién, Cata, respecto de la vitamina C. Si yo soy de esos papás que compro vitamina C en pastillas, en tabletas Yo para... estoy tomando. Tú tomás y Yo para todo el mis invierno hijos. Yo también, me Efervescente. encanta. Y es como una costumbre familiar. Mi papá me lo Claro. hacía a mí, yo se lo hago a mis niños, yo también Mi tomo... mamá que tiene cálculos pasa tomando vitamina C. Pues. ¿Estoy favoreciendo la aparición de cálculos en mi familia? No, solo en la gente que es propensa a hacer cálculos. Por ejemplo, tu mamá no sería bueno que tomara un suplemento extra de vitamina C. Ya. Ya con Ya la con que la- coma, con la naranja las 2, y el 3 limón. naranjas está bien y esto le aporta citrato que lo inhibe. ¿Por qué Pero una dar un persona suplemento, ¿Por qué una persona es propensa y algo genético hereditario? sí, la gran mayoría sí. En el fondo, por eso si uno tiene como antecedentes en la familia, también es bueno tomar las precauciones. Claro, porque mi suegro tenía cálculo, o ha tenido varias veces cálculo, mi marido ha tenido cálculo, y mi hija, a los, no sé, por guaguita, la Juli tenía como 1 año, le detectaron unas arenillas en el riñón. Entonces una vez al año yo lo tengo que ir a controlar por si esa arenilla... ¿En serio? Mira, Sí, y Polito hay que también tener ojo. Y ahí en el fondo las cosas como más importantes a grandes rasgos, por ejemplo, la gente que hace cálculo, el cálculo el tipo que sea, hay que evitar comer mucha proteína de origen animal, evitar la sal y el azúcar. Eso, o sea, son propensos a cualquier cálculo, sea de calcio, sea de ácido úrico, de lo que sea. Y tomar mucha agua y hacer deporte también beneficia a prevenir cualquier cálculo. Esas son como generalidades para el cálculo que uno tenga. Cata, muchas veces se cree popularmente que los hombres están más expuestos, son más propensos a los cálculos, pero las mujeres también estamos muy, muy expuestas, no solo a los cálculos renales, sino también a los vesiculares. Tenemos una pregunta que nos mandan de Twitter. Daniela nos dice lo siguiente: tengo 10 cálculos renales de 9 milímetros de diámetro. 9 milímetros. Y el doctor me recomendó operarlos. Están así, igual es doloroso botarlos por 10, pues ¿sabes? 10, Son claro, 10 uno a uno. cálculos. Uno a uno, Uno a tenés uno, que- es tener 10 guaguas. Sí, en general los cálculos renales, cuando es uno y chiquitito, uno deja que lo elimine. Cuando son muchos, de repente se conviene tratarlos. No siempre es por cirugía, existe la litotripsia, que es como que es mucho más fácil botarlo. Pero ahora 9 milímetros es Es como casi- una lenteja gigante. O sea, la lenteja chiquitita es de 4, después viene la de 5, o sea, es casi el doble. Por ejemplo, uno hasta de 9 milímetros, probablemente en el riñón no le va a molestar. Pero si ya pasa a las vías urinarias, molesta mucho. O sea, yo puedo tener ahora en el riñón piedrecita y no me doy cuenta. Mucha gente tiene asintomático y se lo encuentran como un hallazgo. Mira, ahí está, iba bajando Este es un cálculo, por lentamente. ejemplo, en la vesícula, que es un poco distinto con la alimentación. Lo que hay que hacer ahí es evitar las grasas y aumentar las fibras. Catalina, ¿y uno Claro. puede botar un cálculo y que nunca se dio cuenta que lo tuvo? Sí, si es de menos de 3-4 milímetros, sí. Los hombres, obviamente, porque la vía urinaria es mucho más finita y como lo eliminan, les duele mucho más y tienden a sentir cálculos más chicos. Las mujeres pueden de repente botar una piedrita un poco más grande sin ¿Y sentirlo. esa piedra después se analiza? ¿O Sí. hay que tirar la O sea, cadena? cuando es tu primera vez, sí. Sí, Ahí. porque hay que saber de qué el cálculo en el fondo para ver ahí cuáles alimentos evita y cuáles puedes consumir más. Perfecto. Oye, Hay- a Y eso es propósito súper importante. La gente, si alguna vez ve un cálculo que lo bota, de alguna forma recogerlo y llevarlo, pero para que se Rescátelo. pueda Claro, estudiar. eso. A propósito de lo que decía Germán, mira el siguiente mensaje en Twitter. Guillermo Santibáñez dice: mi urólogo me pidió recoger el cálculo botado y llevarlo a un laboratorio para saber de qué está hecho y luego preverlo. Es importante entonces lo que señala Germán, lo que señala Guillermo, hay que ir al baño con un colador. Tú te compras un colador chiquitito de cocina y cada vez, bueno, para los hombres es más fácil que Sí, para po, uno. eso. Pero cada vez que va al baño, y mi marido lo hacía, mi mamá también, tenía que tener tu colador. Bueno, y tu la colador. gran mayoría que va de repente no sabe y ves que botaste una piedrita, claro, y la recogen con un colador. ¿De qué, pero- de qué color son? Porque el colador es como la malla es blanca. Claro. ¿Se, Hay ve- se ven? distintos, sí, es como ver una piedrita. Hay algunas que son más café y otros más blanquitos. ¿Y es dura como una piedra? Igual Sí, que una pues, piedra. una roca. Igual que hay que lavarla y llevarla al laboratorio. Sí. Mira, ¿Qué tal? te quiero llevar, Catita, a otro Twitter que nos están llegando muchísimas preguntas. María Ignacia nos dice: fui mamá hace poco más de 1 año y ahora tengo cálculos vesiculares. Los dolores del parto no son nada para lo que siento por los Te lo cálculos. hizo una mujer. Ánimo, ¿Es más María fuerte que Ignacia. el parto? Pucha, depende un poco los síntomas que causa y dónde esté el cálculo, pero a diferencia de los cálculos renales, cualquier cálculo vesicular sí hay que operarlo, sobre todo en mujeres, en Chile, incluso está en el GES, porque en el fondo Chile es un país que tiende a tener un poco más de cáncer vesicular y probablemente quizás nunca lo haga, pero por precaución, siempre que se encuentra un cálculo en la vesícula, Se opera. se saca la vesícula. ¿Se saca la vesícula? Sí, en cambio los cálculos renales, no, la gran mayoría uno espera que los bote o hace estos tratamientos con la alimentación, con ejercicio Con el para que los juguito de bote. piña. Tendrá, Sí. tendrá que ver la calidad del agua
en nuestro país el que tengamos más cálculos renales que otra? No sé, es en Finlandia, en Suecia, me imagino que el agua tiene otra calidad. ¿Tendrán estos niveles de cálculo? Sí, el agua y el tipo de alimentación. Otra de las cosas que ayuda a que el cálculo se junte es la sal. Y en Chile somos muy buenos para consumir sal. Hay muchos países que no ponen salero en la mesa. Acá ya los alimentos tendemos a comer por comer rápido todo lo envasado, enlatado, que trae un montón de sal o sea, comida el sodio, la cantidad de sodio es demasiado importante. Para cualquier tipo de cálculo hay que disminuir la cantidad de sal, de azúcar. O sea, habría que disminuir la sal, el azúcar, aumentar la ingesta de agua, ojalá purificada. Sí. Y todo eso es para, de alguna manera, tratar de evitar los cálculos. Tenemos otro mensaje en Twitter. Atención, nos dice así Yorma y Sol. Yo me operé hace 2 años, solo me sacaron los cálculos, no la vesícula. ¿Me puede volver a dar? ¿Cata? Es raro en general que le hayan sacado como solo los cálculos, yo igual lo averiguaría más. Quizás los cálculos de renal se puede sacar solo los cálculos. En la vesícula, si quizás está en la vía, pueden haber tomado el puro cálculo, pero por lo general te sacan la vesícula entera. Te sacan la vesícula. Sí. ¿Dónde está la vesícula? Revisemos, Mira. a ver, mira. Ven, Catita, ven para acá para que nos expliques más detalles. Aquí Mira, está. en general la función que tiene la vesícula, el hígado siempre está secretando bilis, cosa que cuando uno coma se pueda digerir mejor. Ya. Y lo que hace la vesícula es como una bolsita que la guarda, cosa que cuando uno está en tiempos de ayuno y necesite, también podamos liberarla desde ahí. Ah. ¿Y uno puede vivir sin vesícula? Uno sin puede vivir sin problema? vesícula sin problema. Pero ahí sí hay que evitar... ¿Esta es la vesícula? ¿Y uno puede esa es. seguir comiendo lo mismo sin vesícula? Los primeros 2 meses hay que cuidarse un montón, porque si comes mucha grasa, no las va a digerir tan bien y probablemente te va a dar mucho dolor abdominal, te van a dar cólico, diarrea. ¿Y ¿Los después de cálculos de la esos 2 meses? vesícula tiene relación entonces con la alimentación y con la grasa excesiva que uno ha comido? Con la grasa y la poca fibra, sí. Con la Después de grasa, eso, 90% logra volver a comer bien y hay como un 10% que tiene que seguir comiendo bajo en grasa de por vida. Ajá, Pero en general... Es más bien reducido los que cambian su dieta. Sí, la gran mayoría de los cálculos de vesícula se encuentran por examen. De repente se hicieron una eco para ver algo y encontraron el cálculo. O sea, ¿no duele tanto como los renales? Si se pasa como hacia acá y ya tapa este conducto, duele mucho. Ahí duele. Sí, un montón, porque ya ahí la piedrita obstruye y es cuando de repente también se pueden empezar a poner amarillo, a hacer más complicaciones. Protectricia. Ahora, cuando en mi vesícula hay piedras, ¿yo las noto? ¿O es solamente cuando llegan al conducto en el que mi cuerpo empieza a doler? En la vesícula se notan, pero los síntomas son muy como, de repente hay gente que piensa que tiene colon, o que algunas comidas lo hinchan, o que la grasa le cae demasiado mal, pero no lo asocian a un dolor típico como a este dolor de vesícula. Claro. Es raro que tú me dijeras, oye, me duele acá, y yo Como te que diga, uno no tiende a vesícula. saber que le duele la Claro. vesícula. En cambio, cálculo, uno ve al paciente en la urgencia y dice, él tiene cálculo. Al tiro. Es Oye, mira, notorio. la Juli dijo que su mamá estaba en este momento con un Cálculo episodio de renal. cálculo renal. renal. ¿Por Te qué llega le sacaron la vesícula? te llega un consejo, Juli, mira, para tu mamá. Dice la Marcia Rodríguez, Julita, dígale a su mamá que tome chancapiedra y fin al dolor y bota muy rápido el Ah, cálculo. qué bueno, yo, gracias, lo- Marcela. yo lo había escuchado. ¿Qué es el chancapiedra? Yo la he visto, es una infusión, una hierba, ¿o no? La verdad es que no la conozco tampoco. Sí. Parece que la he visto en La la, vamos a feria. googlear, Que la vamos a googlear. Es una hierba. Yo escuché que se llama Sí. chanca la piedra, No. pero es chancapiedra, ¿no? Chancapiedra. O lo vamos a buscar. La vamos a buscar Pero- porque si tiene, esa es, mira, es una Ahí está. plantita y debe ser para hacer infusiones, para botar más rápido entonces los cálculos renales. ¿Qué es más común, Probablemente los buen cálculos diurético. renales o los vesiculares? En mujeres más vesiculares y en hombres más los renales. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué se produce eso? ¿Por la alimentación? ¿Porque las mujeres tendemos a comer menos fibra y más grasa? No, y en general como una parte media genética y como más interna que es así nomás. Pero, por ejemplo, los hombres son más propensos no por la alimentación. ¿Ya? Catita, ¿y desde qué edad pueden empezar a dar los cálculos o hay en toda edad? Toda edad, pero en hombres los más comunes se dan como entre 30 y 40 años. ¿Ya? Es la edad principal. Chuta. Y después de eso ya siguen en el fondo por siempre como teniendo que cuidar. Claro. Y Oye, en la O sea, una vez que te Eso. da, en el fondo no hay marcha atrás. Sí, puede que tú hagas un episodio y nunca más hagas otro, pero igual vas a tener que estarte cuidando siempre Claro. porque ya sabes que eres mucho más propenso a hacerlo. claro. ¿Y en las mujeres? Y en las mujeres, el cálculo vesicular también entre los 25 y 40 años, es lejos lo más común. Perfecto. Encontré material sobre la chancapiedra. Dice, la chancapiedra es una planta de la selva amazónica muy conocida como aliada en el mantenimiento de la vejiga, los riñones, la vesícula biliar y el hígado. Mira, buena. Está buena. Tradicionalmente la chancapiedra fue considerada un suplemento para la salud que promovía la función del hígado, ayudando
ayudando a desintoxicar nuestro organismo de las sustancias nocivas. Buen dato de Marcela, se pasó. Qué buen dato la chanca piedra, hay que buscarla. Buenísimo, cualquier cosa que nos ayude a desintoxicar, por ejemplo, que ahora también es más conocido como la clorela, sí. O hay otras cosas así, en el fondo que te ayuden a limpiar, uno siempre está botando estos metales extra y eso también te va a ayudar a prevenirlo. Cata, te quiero preguntar por un alimento que estamos en la temporada de los espárragos y a mí particularmente me encantan. ¿Son buenos o malos los espárragos para esta enfermedad? Solo en el tema del ácido úrico, por ejemplo, si tienes gota o cálculos renales por ácido úrico, hay que evitarlo. Ya. Pero si no, o si tienes cálculos por calcio, ningún problema, o por vesícula, tampoco. ¿Y por qué genera, perdón, ese olor tan fuerte en la orina? En general, por los componentes que tiene. Por los componentes que tiene. Sí, porque hay muchos que uno va degradando, pero por la consistencia que tiene no se alcanza a degradar. Si uno tomara mucho líquido, no debieras tener ese olor, a pesar que tomas espárrago. Ahí está el pecado, tomamos poca agua en realidad. Muy poca agua, sí. Sí, pues uno Por come ejemplo, espárrago y el otro día lo nota al tiro cuando en la mañana se levanta al baño y resulta que no tendríamos olor si tomáramos el agua que necesitamos. Y otro tema que, o sea, nada que ver a pero mucha gente consulta por estreñimiento, constipación en la consulta y la principal causa es la falta de líquido. Catita, pregunta. ¿Cómo es la operación? ¿Duele mucho? Mira, la litotripsia lo que se hace, en general, igual entran con una camarita que se puede entrar o por la espalda o por la vejiga, que lo que hace es un poco mirar dónde bien está el riñón y también ampliar la vía para que uno pueda eliminarlo. La expande un poquito para que Sí, salga. y lo que uno pone en el fondo es como una maquinita, como si te metiera de repente en un escáner, que lo que va a hacer es tirar ondas, como un ultrasonido. Ultrasonido, sí, que los va rompiendo y fragmentando, lo que hace que después tú puedas eliminar las piedritas sin dolor. No es que te lo saquen, no es que la te lo saquen, disuelven claro, un lo poquito. disuelve y después no cuesta tanto eliminarlo. Ahora, ¿hay secretos naturales para evitar o para botar de manera más rápido estos cálculos? Sí, lo que hablábamos antes, por ejemplo, la infusión con la cáscara de piña es ideal. ¿Cuánto habría que tomar diario de esa infusión de cáscara de piña? Si tomaras 2 litros, perfecto. En vez de agua, tomo eso. Que quieras botarlo, 3-4 litros sería ya bien como para poder botarlo y con menos dolor. Ya. Y hacerse infusiones también, por ejemplo, de apio o de albahaca en la casa, dejar el apio remojando en agüita o incluso se puede hervir y tomar eso durante el día también te va a ayudar, pero para o con las botarlo. hojas de apio que de repente uno las También, bota, sí, eso, buenísimo. juntarlo y hacer una infusión, ¿sirve? Sí, sirve un montón. Está bueno. Ahora, Cata, si uno tiene un familiar o está en una reunión, en fin, en un asado con amigos y hay una persona que sufre un ataque de cálculo, que tú ves que no se revuelca el dolor, hay que llevarlo inmediatamente a un centro asistencial, ¿cierto? Sí, lo que uno puede usar mientras, como darle un poquito de Viadil, que es antiespasmódico, y esto le va a ayudar a relajarse mientras llega la urgencia, pero tiene que ir. Viadil, entonces eso puede ayudar en ese traslado. Sí, y comenzar al tiro con mucho líquido. Al tiro harta agua. Y alguna agua caliente, si es que no te puede ir a la urgencia, te ayuda mientras a calmar el dolor. ¿Ya? Perfecto. ¿Y hay alguna posición que, por ejemplo, que ayude a que tenga menos dolor esa persona en el traslado? En el cálculo renal, ninguna. Ninguna. Y por eso es súper fácil de reconocer al paciente, porque es un paciente que está sentado en la camilla y se pone hacia adelante, hacia atrás, de lado, no tiene se da postura. vuelta. Como si y dice nada. uno no tiene postura. Sí. Claro. Nada, Lo que hay nada. que evitar, sí, las bebidas. Tienen un montón de oxalato y esos también te ayudan a formar el cálculo. Entonces, si te da el ataque y te tomas 2-3 litros de bebida, peor. Tiene que ser en el fondo agua. Mira, Cata, nos escribe la gente constantemente al hashtag por fin es viernes en Hola Chile. Qué rico, solo pensarlo uno se pone contento. Catherine Escobar, ¿no? Mi marido empezó hace 2 días con dolor y le dijeron que es cálculo. ¿Qué puede comer? Está a sopita y galletas con mermeladas. Ya. El marido lleva 2 días con este problema. ¿Cuánto puede durar este proceso hasta que elimine el famoso cálculo? Y además, ¿qué puede comer? Porque la vez que está a punta de sopita y de galletitas con mermelada, pobre hombre con lo que está sufriendo. Todo lo responde la Cata, luego el consejo de la Juli. No hay nada mejor que tomar algo que además de ser rico te hace sentir bien. Los 4 sabores frutales de Hades son la combinación perfecta. Piña, manzana, durazno y naranja. Están hechos con jugo natural de fruta, tienen 10 vitaminas y zinc y te los puedes tomar cuando quieras o donde quieras porque vienen en un formato de 1 litro y también en formato individual. Descubre Hades con nutrientes desde la semilla. Fuerte el aplauso para Hades. Muy bien, Juli, respondemos el mensaje que nos llegó por Twitter. Esta chiquilla que nos escribió Cata tiene al marido hace 2 días con el episodio de cálculo y está
a pura sopita, agüita y galletas con mermelada. ¿Puede comer algo más? Sí, de todas formas, y lo que me preguntaba en eliminar un cálculo desde que uno tiene los síntomas te puede demorar entre 1 a 3 semanas, depende qué tan bien te porte. ¿Entre 1 a 3 semanas? Si tomas harto líquido y sales a caminar por lo menos 30 minutos al día, te lo vas a eliminar mucho más rápido, 5 o 7 días. ¿Por qué la caminata ayuda? En el fondo es como Por gravedad, por impacto. Gravedad, por sí, gravedad. gravedad e impacto. Sí, entonces tiene que ser, no es por ejemplo acostarse a hacer quizás pilates o algo más tranquilo, lo ideal es salir a caminar Movimiento. rápido unos 30 minutos diarios. Ajá. Cuando Ahora, tiene el cuadro lo va a eliminar mucho más rápido. En el caso de él debería estar tomando jugo con la cáscara de piña, chancapiedra también. Sí. Y ahí su- siempre le recomiendan que tomen hartas sopas, pero es por también Por el hidratarte. líquido. Como somos malos para tomar líquido, es una forma de hidratarse más, pero Claro. no es que tenga que comer pura sopa. En el fondo, Ya. lo ideal es que igual evite un poquito las carnes muy grasas, pero si come carne magra o pollo, pavo, pescado, ni un problema. Y con verduras, de repente, las que no hemos dicho acá, pero si puede comer lechuga, zanahoria, pimentón, ni un problema. Perfecto. Ahora, ¿el estrés tiene algo que ver? Mira, no hay estudios que lo asocian, pero en general, por ejemplo, con los cálculos vesiculares, harto tiene que ver con todo el tema de intestino además, y con los cálculos renales se ha visto que la gente que hace en el fondo sí tiene un grado de estrés mayor, pero no hay un estudio que diga la relación exacta. Ya, o sea, que generalmente se tiende a dar más en personas que están bajo más estrés que otras. Claro, sí. Ya, Y tienes que, perfecto. esta persona que lleva 2 días y tú dices hasta 3 semanas demora sacarlo, ¿es conveniente que esté en reposo o más bien activo? Activo, de todas formas. Activo y consumiendo mucho líquido. Y ojalá lo que le dijeron de consumir sopa, que primero se tome su bol de sopa y después se coma su plato y así va a aumentar el líquido. O sea, el Perfecto. secreto cuando ya está decretado, cuando ya yo sé que tengo cálculos Claro. renales o vesiculares, lo que tengo que hacer es tomar mucho, pero mucho líquido y además ejercicio. Pero tú decías, no cualquier ejercicio, correr, caminar, algo Sí, que... Algo sobre que todo caminar rápido o por ejemplo, si viene un edificio quizás subir en escalera en vez de en ascensor, pero cosa que vaya bajando y Claro, lo ayudemos más No rápido. quedarse quieto. Tenemos mensaje en Twitter, Cata, para ti, pregunta de la gente, comentarios de la gente. No, vamos a estar revisando más Twitter más adelante. Hashtag por fines viernes en Hola Chile, sus consultas, sus experiencias. ¿Tú tuviste cálculos y los eliminaste de alguna manera en particular con alguna receta? Mira, o consejo? tenemos varias Este es el recetas que momento. les podemos contar a mi mamá y a toda la gente que está sufriendo Sí. lamentablemente en este momento de cálculos, al marido de nuestra amiga. Primero, chancapiedra, que Sí. yo no la conocía Yo y tampoco, que según así que la hemos voy a estado ver. reporteando es buenísima. fabulosa Sí. para los cálculos y para eliminarlos de la manera más rápida. Infusiones de... Apio de albahaca, también súper bueno. Ya. Excelente. El agüita de piña. También de la y cáscara de piña o jugo. Y filtrar el agua. Sí, y lo otro, hacerse limonada en la casa, que también uno le puede poner menta, el jengibre que es antiinflamatorio, un poco de albahaca y tener tu limonada e ir tomando durante el Impecable. día. La naranja también sirve. También sirve un montón. Los cítricos, el pomelo también. Sí. Y lo otro que hay que tener ojo, de repente me preguntan mucho los pacientes, bueno, obesos sí son más propensos a tener cálculos renales. Ya. Y los pacientes que se operan de bypass gástrico, cuando bajan muy rápido hay una alteración en las grasas y tienden a hacer cálculos vesiculares sí o sí. Por eso, por protocolo, ahora la gran mayoría que operan de bypass le sacan la vesícula al mismo Además, tiempo. Para evitar. Sí, pero los pacientes que bajan sin cirugía, Claro. es súper frecuente que bajen 25 o 30 kilos y después los tengan que Empiezan operar de con- cálculos perfecto. vesiculares. Mira, Hemos recibido muchísimas preguntas porque es muy común el cálculo Súper al frecuente. riñón y especialmente el cálculo a la vesícula. Sí. Uno dice, no, pero como tan, es muy Es súper frecuente común. y a distintas edades. mira, hay mensaje en Twitter ahora sí, llegó 9:20. Cristian Silva nos dice, soy de San Felipe, hola Chile. Hola, San Felipe. Cuando tomo té, me salen cálculos. ¿Será el agua hervida? Cuando lo tomo helado, no me dan. ¿Hervida es más mala? Oye, qué buena pregunta. Gran pregunta. Espérate, cuando toma agua con agua caliente hervida, le dan y con agua fría no. En general debe haber otra cosa que se asocia ahí, porque igual, de hecho, el agua fría tiene más minerales. Lo que sí, el té en exceso sí es un productor de cálculo en la gente que tiene cálculos por oxalato de calcio. Sí. té. Mucho té, mucho café, mucho cacao, aumenta el oxalato. Si se toma 2 tazas, 3 tazas al día no pasa nada. Pero si una persona que va a estar tomando 6, 7 tazas, también va a aumentar la Entonces probabilidad. por el té sería el punto, no por el agua en el Más por el fondo. té que por el agua, sí, Porque depende uno, de la cantidad que uno toma. tiende a asociar, Cata, que de repente ¿quién no tiene un hervidor que tiene un poquito de sarro? Un poquito nomás. poquito. Aquí en Santiago un O sea, poquito. ese sarro igual entra, finalmente uno se lo toma. Sí, y ojalá, bueno, limpien la... No, si es No, ideal. pero con vinagre, de repente de manzana y se pone a hervir y eso te ayuda a limpiarlo y sacarle Pero todo ese este sarro sarro te extra. puede provocar un cálculo o no tiene nada. Todo que ver? lo que tenga minerales se va juntando a esta piedrita, así que sí, hay que limpiarlo de Ah, todas como un formas. imán. Sí,
que atrae todos los minerales. O sea, el hervidor en la casa hay que limpiarlo cada 3 días. Ya. Cada 3 días. Con vinagre de Manzana. Con vinagre de manzana, vinagre de si lo hace de manzana. repente una vez al mes está bien y cada 3 días ojalá echarle así como una enjuagada. bueno, claro, porque el sarro se va acumulando de manera Cata, increíble. tenemos más preguntas para ti. El siguiente Twitter nos dice Yasna Ivonne, porfa, pregúntele si consumir chía y linaza puede provocar cálculos. Tomo 2 litros de agua con esas semillas a diario. Un besito para Yasna. No, ningún problema. Ya. Puede consumirlo y de hecho mejor. Y mejore Sí. todavía. Sí, Mira. de repente cuando son cálculos como por ácido úrico, en algunas personas se quitan un poco, pero lo de calcio y todo es ideal. ¿Qué Perfecto. pasa con el pescado, Catalina? ¿Hay algún pescado que haya que evitar y alguno que haya que consumir? Sí, los que son por ácido úrico, que son las personas que también hacen gota, hay que evitar sobre todo las sardinas, la anchoa y el atún. Y en todos, por ejemplo, no sé, consumimos harto atún acá y el problema es que como lo consumimos en lata tiene Claro. mucha sal. Entonces en la casa los que consuman estos productos, que lo laven antes de consumirlo. Y O sea, pasa lo mismo abrimos la también. lata, le echamos un chorrito de agua, lo enjuagamos y después lo consumimos. Sí, y así ya Perfecto. uno bota la sal extra. Y pasa lo mismo con otros productos enlatados, durazno al jugo, piña. Todo lo en enlatado conserva. tiene un montón de sodio. Perfecto. O sea, la Así que todo eso conveniente hay que lavarlo. para los que son propensos, lavarlo. Sí, de todas formas, y ojalá todo en la casa, porque en el fondo es un montón de sal extra. Claro. Y lo otro importante que usamos mucho, bueno, sobre todo las mujeres, harto edulcorantes artificiales. Ya. En los cálculos de calcio también aumenta un montón el oxalato. Entonces ahí lo Me ideal, estás molestando. o que usen stevia o miel. O sea, cuando pones endulzante en esas tabletitas, Los pacientes que son propensos, o tu marido o el marido de la señora en la casa que tenía cálculos de calcio, sí o sí hay que evitarlo o dejar stevia o miel. Es que uno por hacerlo va mejor, dice Sí. ya, para que no le vaya a dar diabetes, uno le cuida el azúcar, pero No, finalmente sí, le es verdad está que igual metiendo otra cosa. Claro, el azúcar también te propensa a hacer estos cálculos, por eso siempre O sea, ojalá ¿los diabéticos la son más stevia. propensos también? Un poco más, sí, pero sube un poquito el porcentaje, como 2-3%. que la Ya. stevia en chorrito, en líquido. Y los que son buenos para ¿No? la sal. Sí, si fuera stevia natural, mucho mejor. Mucho mejor. O miel, sí. O tagatosa, que también ahora está saliendo mucho más. Perfecto. Claro. Y la sal hay que evitarla en todo tipo de cálculo. Perfecto. En ¿Qué el más? fondo, Nada. Todo se puede consumir, pero máximo, mira, los hipertensos uno dice 1 gramo, que es como una tapita de Vic. Sí. En cálculo son 1 a 2 gramos, máximo. O sea, 2 tapitas de Big máximo en el día. Sí, al día. y ahí lo que pueden hacer en la casa, que es buen consejo, de repente el cochayuyo uno lo puede poner como en el horno, ¿Ya? se deja que se seque un poquito con el calor y después se puede triturar en la mini pimer. ¿Ya? Y como Es una tiene sal. yodo, eso te ayuda a salar las comidas, pero en el fondo sin aportar todo este sodio extra. Qué bueno. Y eso ayuda un montón. Cuesta un poco acostumbrarse porque no es el mismo gusto a la sal y al final es pura costumbre. Claro. Por Claro. ejemplo, no sé, los que tienen niños chicos, yo a veces les digo en la casa desde que nace, trata de no agregarle tanta sal porque es una costumbre. Claro. Entonces, pero si uno ya está acostumbrado, pero se está- puede ir cambiando Está con el buenísimo. cochayuyo. Para repetirlo, cochayuyo, se acabó la sal, cochayuyo al horno, lo deshidratamos, lo secamos, lo picamos, lo metemos, trituramos. lo trituramos, lo molemos Y uno eso lo deja en un usamos- frasquito guardado igual que la sal y se puede Y usar esa va para a ser nuestra cocinar de nueva todo. sal. Sí, eso es lo Me ideal. encantó. Qué buena. Tenemos más mensajes en Twitter. Mándenos sus preguntas, sus consultas para la Cata Silva. Yayi nos dice, yo consumo muchas pastillas de vitamina C con una caja, no me dura más de 2 días. ¿Seré propensa? Oye, también me pasa lo de Yayi, pero ¿Viste? eso es ansiedad. Sí, no, y además son ricas, los niños también Sí, les pues, pasa yo me que las comen como, un o sea, montón. ando y de repente como que estoy conversando contigo y abro mi Atacáis, chapito y- atacáis. No, pero mira, la vitamina C son muchas más las propiedades que tiene y además es full antioxidante. Y dicen que se elimina por la orina. Sí, y ayuda a la inmunidad, pero en el fondo si ella ya hubiese tenido un cálculo, uno le saca los suplementos, pero si nunca ha tenido, que siga con su vitamina C, porque le ayuda a la inmunidad, antioxidante, se va a ver en la piel, pelo, uñas, así que la mantenga. Ya, o sea, no es dañino. Salvo que haya tenido ella un cuadro o su mamá o su papá. Claro. Ya, ahí la- que se lo tome con más precaución. Con más precaución. Además que como que se decía que no es imposible que uno tenga sobredosis de vitamina C porque uno la va eliminando Claro. Sí. naturalmente. Y ahí el problema, por ejemplo, la gente que hace los cálculos es por lo mismo porque tiene un problema que no elimina bien el exceso de calcio, de oxalato, entonces por eso no pueden consumir más de cierta cantidad de vitamina C al día. Hablamos de quiénes están más propensos y de las edades. Y ahí hay un tema importante porque mira este mensaje que nos llega, Catalina Max Walker nos dice, hola amigos, a mi hija de 16 años la operaron de vesícula y tiene dolores a veces igual que antes de operarse. ¿Qué hacer? Yo conozco el caso de una niña de 9 años que la operaron de La vesícula. cálculo de la vesícula y pasa también en niñas mucho más jóvenes, en personas mucho más jóvenes de menor edad. Sí, sí, pasa toda la edad y en el fondo hay un poco el tema de la comida que hablábamos de mucha grasa y muy poca fibra
o el tema de la obesidad, que también hace que uno sea mucho más propenso. Y ahí lo que hablábamos antes, como casi 90% después de 2 meses puede volver a una dieta prácticamente normal y no tiene más dolores, pero hay entre un 5 a 10% que sigue con estos dolores mucho más crónicos, sobre todo si consume mucha grasa. O sea, ella debería, en el fondo, eliminar las grasas de su dieta para limitar evitar las porciones. Y en grasa de repente me dicen, ya, no voy a comer más, no sé, hamburguesas, pero por ejemplo, hay que limitar también la palta o los frutos secos, que no significa no comer, pero de repente un cuarto de palta, o si va a alinear la ensalada, una cucharada de aceite, cosa de no irnos al exceso. ¿Y qué pasa con nuestros niños? ¿Cómo evitar que tengan cálculos renales o a la vesícula? Tengo que restringir el consumo de dulces, de caramelos, de chocolate, de sustancias. De repente tú vas a los cumpleaños y está lleno de estas cosas redondas, de colores, de papas fritas. Eso también ayuda. O sea, déjalos sin infancia, dilo al tiro. Claro. No, pero hacerle, no tengo idea. ¿Sabes qué? Tú en verdad lo que les pongáis lo van a atacar. Si les ponéis tomates cherry, si les ponéis no sé qué. Igual esa jaleita con la cáscara naranja. Eso es súper importante. Uno, a ningún niño yo se lo quitaría, porque en el fondo es terrible para un niño de repente ir a un cumpleaños y que todos estén comiendo y que no pueda comer nada. Claro. Lo importante es no tener exceso y en el fondo crearle una conciencia a los niños de ojalá mantenerlo en un normo peso, pero es súper importante en la casa de repente, sobre todo las mamás somos mucho más como aprensivas y estamos arriba y tampoco hay que estar tan con el tema. Han llegado niños a la consulta de repente 6, 7 años que no quisieron comer torta en su cumpleaños porque iban a engordar. Claro. Y es porque en el fondo escuchan tanto eso que nacen y crecen en ese tema. Entonces hay que tener ojo y todo que sea limitado y no en exceso, pero obviamente igual se puede comer. Toda la razón. Catalina, se dice que el 15% de la población chilena es propensa o ha sufrido de cálculo, pero a la luz de la gran cantidad de mensajes que nos llegan en Twitter, pareciera ser que es un problema mucho más común de lo que se cree. Está el siguiente mensaje que también tiene una pregunta. Hola, ¿la sal de mar es mejor que la refinada o también produce cálculos? Nos pregunta Alejandro. Mucho mejor, y ojalá en la casa si pudieran elegir la sal rosada, que esta como sal del Himalaya también le dicen, que ya venden en casi todos los supermercados, lejos la mejor. Yo le recomendaría cochayuyo, sal rosada, sal de mar y al final la sal. Pero a ver, espérate, esto está para pizarrón, espérame. Sí. Cochayuyo. Tú dices que esa es la mejor de todas. Lejos. Igual es un gusto adquirido que hay que empezar de a poco. Yo de repente le digo a los pacientes que hagan este cochayuyo y le echen la mitad que le echaban de sal de antes y cochayuyo. Además que debe salar más. Sí, y además tiene otras propiedades como proteína, algunas vitaminas, entonces te sirven un montón de cosas. Ya, entonces cochayuyo es el mejor. Después viene la sal rosada, que llegó hace un año a nuestro país. Antes no era conocida esta sal del Himalaya. Y cuando llegó era mucho más cara, pero ahora, ahora ha bajado un poco, igual es más cara que el resto, pero también ya está en todos los supermercados, fácil de encontrar. Un salero con esa sal del Himalaya que es bonito y hay que como girarlo para que se muela el grano de sal. Mira, ahí está. ¿Qué es esa sal? Porque esa sal por ningún motivo hay que echarla tal como está. Claro. Por ningún motivo. Y de hecho la gente que consume sal rosada o sal de mar es mucho mejor que la consuman así y la trituren en el momento de hacerlo a comprar la triturada. Y es súper sabrosa. Muy sabrosa. Muy rica. La sal rosada llegó de una manera que yo nunca había visto antes. Te quiero preguntar si es efectiva, Cata, en una tabla a cortar. Sí. Mucha gente la usa para los asados, claro. En la tabla de cortar y arriba ponen la carne. Claro, en vez de salarla en una tabla de sal, que tú pones la carne, lo que quieras, la das vuelta y vuelta y lo tiras a la parrilla. Y no tienes que echarle sal, ¿funciona? Sí, súper buena. Lo que sí de repente la tienen, por ejemplo, solo para la parrilla, porque cuando uno pone la carne cruda, entonces después no vayan a poner los vegetales ahí por la contaminación cruzada. Pero poner la carne y para el asado queda súper bueno. ¿Y esa sal es sana? Sí. Mucho más. Mucho más sana. Ahora, y lo que dices tú en el fondo es súper saludable. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Que cuando uno gira yo siento que se muele, pero que cae harto. Y me da la impresión que estoy consumiendo más sal de lo que lo hacía antes con el típico salero. Claro, pero la cantidad de sodio que aporta es mucho menor, mucho. Ya, pero hay que consumir la misma porción que antes o un poquito menos. En general, parecido a la que estabas consumiendo con la sal normal. Claro. Por eso de repente, si uno es buena para la sal, yo soy buena para la sal, es mejor la tabla para poder controlarse. Esa es la tabla rosada que es de sal, está hecha de sal. Entonces, si la van a usar y después no van a tener el salero en la mesa, bien, pero si después le va a echar sal extra, mejor no hacer esa parte antes. Pero yo si me hiciera la inversión y dijera, ya, me voy a comprar esta tabla de sal, por ejemplo, solo para los vegetales o solo para la carne, ¿cómo la ocupo? Lejos, para lo que más se ocupa es para los asados y en general ponen la carne, por ejemplo, como 5 minutos por lado dando la vuelta, si pudiera 10 minutos mejor y después ya se va a la parrilla. ¿Y no se le echa nada más de sal? Nada más de sal. O sea, solo se pone arriba de la tabla 10 minutos por lado y a la parrilla. Y a la parrilla. Es que ahí está mi duda, porque claro, veo esa tabla y a mí es como para cortar arriba de la tabla.
Claro. Punto 1. Y lo otro es que yo cuando estoy haciendo el asado, Mira. agarro la sal y la voy tirando. Se hace así. Pongo la tabla en la parrilla y sobre la parrilla, sobre esta tabla pongo las cosas. Algunas veces. O fuera del fuego, en el mesón que tengo al lado, pongo la carne 10 minutos por lado y de ahí Están al las dos fuego. formas. Una es poner la carne 10 minutos antes y después ponerlo al fuego. Y en el fuego se puede poner también cuando ya los tienes trozaditos y ahí sí el sabor queda mucho más fuerte a la sal. Cuando ahí sí que no se le Que echa lo nada absorbe, extra. lo Pero uno absorbe. lo puede poner a la parrilla sin problema. Perfecto. Pero ahí es mejor ponerlo con las carnes cortadas. Y no se No como el derrite. pedazo de carne gigante. No se desarma, no se derrite. No, eso es Como una con el cosa. bistec en Sí. el fondo. Me dio ganas de hacer asado de nuevo. Oye, se rasgó medio hambre ese Me dio camarón. hambre al tiro. Ya, entonces estamos hablando que la mejor, la sal de cochayuyo, después la sal rosada y después vendría La sal de mar, que nos preguntaban recién. ¿Ya? Y después la sal normal. la sal de mar es mejor porque, Es por la cantidad de sodio que tiene. ¿ya? Tiene menos Tiene sodio. mucho menos sodio que la sal normal. Y además toda la sal clásica que uno compra también al ser procesada tiene otros ingredientes que también van formando estos Cata, ¿y cálculos. la sal de parrilla que te venden para parrilla Eso. es Sí. sal de mar? ¿Es lo mismo? Hay una que es sal de mar, la más típica, y hay otra que es sal común, pero la más clásica de parrilla es sal de mar. ¿Ya? Ya, pero mi duda es... ¿Qué es esa? Esa, claro, es como sí. esa. Y Uno compra la sal parrillera y es como gruesa. Sí, es gruesa. gruesa. ¿Es sal de mar? Sí, en Ah, 90% de los casos sí, y hay muy poca que venden una sal normal, que es peor todavía porque como que la aglutinan para dejarla como si fuera esta sal de mar en el fondo. Ya. ¿Y, Y hay y en una- qué momento hay que echar esa sal? Porque, a ver, voy a hablar de la experiencia propia. A mí me gusta que se sienta la sal en la carne. Entonces, después que corto la carne y uno se va a lucir ahí como ofreciéndole a los invitados, El le pongo un luz. poquito de sal para que la sientan más sabrosa y no me pelen de que me quedó mala. Ah, pero además que ya le pusiste vuelta y vuelta. Claro, le echo ahí en la fuente, ahí, en la tabla. Le ponía al ¿Estoy lado. haciendo bien o estoy haciendo mal? Porque estoy ingiriendo la sal crúa prácticamente. Claro. Directa. Médicamente lo ideal es evitar esa sal extra de gusto, queda más rica con la sal después en el fondo, pero claro, ojalá solo cuando se cocina. Solo cuando se cocina. Y de verdad que es un gusto adquirido, de O sea, repente... tiene que adquirir calor esa sal. Sí, Claro. y hay gente que de repente al principio deja echarle esa sal y claro, la va a encontrar pésima, pero si pasan 2-3 semanas, después uno le siente el real gusto a las A comidas. la carne. Y le pasa a mucha gente que cuando deja la sal van a comer afuera y dicen, ¡ay, qué salado! Y antes ¿Cuánto siempre tiempo uno comían se eso. demora en cambiar el hábito de la sal? 3 a 4 semanas. 3 a ¿Así 4 rápido? semanas. Sí, que se empieza a notar el cambio como en el sabor y que uno se va acostumbrando. Y cuando ya lleva 6 meses sin sal, generalmente es personas que les cuesta consumir Claro. algún producto salado. Los invito a revisar las propiedades, los beneficios de la sal de mar, que está muy de moda. Atención aquí. Beneficios de la sal de mar, Juli. Previene los calambres musculares y osteoporosis. ¿Por qué? En general por el tema, por ejemplo, todas las sales, de repente hay una sal que usan, bueno, que es típica, no hablar de marca, pero que tienen menos sodio y a veces tienen más potasio. Sí. Y en el fondo por eso va el tema de los calambres. Hay las sales que tienen mucho sodio, también arrastran potasio y uno tiende a hacer más calambres. Son más de sal. Y Ayuda ese tipo en la de- absorción de los alimentos. Sí, también. Y por lo mismo, todo lo que tiene mucho sodio, en el fondo, si uno come mucha sal, también uno tiende a orinar más y botar otras cosas. Acá como no comes tanto sodio, guardas tu mineral y lo absorbes. Se obtiene mediante procesos naturales y se necesita menos cantidad para salar, que era lo que decías tú, que en el Sí. fondo te dura más a la larga este tipo de sal. Mucho Porque, más. Pero ahí nos equivocamos, ¿ah? Porque tenemos el hábito de echarle como agarramos la sal y ¡pum! Y le Claro, tiramos como la si carne. fuese de la otra. Como si fuese la otra, hay que echarle menos. Sí, y también es una costumbre, bueno, sobre todo en Chile, como eso de tener el salero en la casa, no es algo que sea como habitual en la mesa. En el fondo, la gran mayoría de No, otras con el partes de repente salero van... no, con el salero salero no, no. salero no. A mí lo que más me ha indignado, bueno, son muchas cosas, pero de los parlamentos, o sea, tenéis tiempo, te puedo contar todo lo que me indigna en el parlamento, es la ley de la sal, ya que me quiten el salero en No, la mesa, con el no. salero No, yo no. encuentro, ahí va como de cada uno, pero claro, en el fondo tratar como de limitarlo, cambiarlo por las sales mejores. Mira, regula las funciones del sueño la sal de ¿Cómo mar. es eso? La verdad es que ahí no sé cómo Ya, cuál es la pero propiedad te que lo dice. hace, pero Apoya nuestra estructura ósea. de todas formas porque también se bota menos calcio. Es vital para la comunicación y el procesado de información de las células. Sí. Eso ¿Viste? también, porque en el fondo todo el sodio como absorbe agua también y arrastra agua para poder eliminarlo, tiende a deshidratar un poco todo el cuerpo. Claro. Entonces este nos permite quedar más hidratado. Mira, apoya la eliminación de acidez a través de la orina. Sí, también. Y ahí con la sal hay que tener cuidado y también, por ejemplo, las bebidas que hablábamos antes también acidifican harto la orina y uno tiende a ser más O propenso sea, a ahí, hacer ahí cálculo. te equilibran un poco Sí. la situación. Contiene minerales necesarios para nuestra salud, ayuda a mantener la tonicidad, fuerza muscular, eso es lo que necesito yo, me voy a ir a comprar un kilo de Siempre sal ahora.
Sobre todo por el tema del potasio, por el tema del calcio que uno elimina menos. Y es ideal consumir en cantidades moderadas. Sí, de repente pasa que hay gente que me dice, oye, cambiá la sal de mar o como se llama la sal rosada y se comen el frasco de una, no tiene sentido. claro. O nos pasa, que esto lo he visto mucho últimamente, así que aprovecho de decirlo, de repente hay gente que usa aceite en spray, Sí. es ideal porque uno usa mucho menos. Sí. Pero si vas a pescar el sartén y le vas a hacer... es lo mismo. En el fondo, la idea de usar el spray es porque se dispersa y uno usa menos. Exacto. Oye, Cata, ¿qué otro tipo de sal hay? Yo he visto sal de cahuil, Con sal aliño, hay con, una con merquén, sí, Hay unas que vienen pebre. La mayoría con que vienen romero, así son sal de mar con algún otro condimento. ¿Son y buenas? eso lo recomiendo un montón porque como le da gusto, por ejemplo, o el merquén o el ajo, hay otras que tienen albahaca, Sí. le da mucho más sabor y uno usa menos sal para poder darle sabor a la comida. Cata, y la sal reducida en sodio es buena al final. En general, yo no la recomiendo tanto porque al final si uno le saca sodio le pone más de otras cosas, se desnivela el nivel de potasio, entonces yo preferiría tratar de consumir las que son más naturales. Lejos, cochayuyo, rosada y de mar. Ya, perfecto. Cata, este aplauso es para ti. Muchas gracias.